Hoy, aparte de tener mi representación no solamente como vicealcaldesa de este Cantón Central de Heredia y también como parte de la Junta de este Centro Cultural Omar Dengo, quien administra el centro, soy educadora. Fui educadora por 36 años en las aulas escolares y en las aulas universitarias, incluyendo la Universidad Nacional. Me place demasiado poder ser parte de este primer simposio regional, una educación matemática de calidad. Eso debería de ser en todas las ramas. Yo los insto a que sigan, saquen bandera, siéntanse orgullosas de su profesión y decirles, los felicito, son dignos de ustedes, y mi aplauso no es para los que hoy estamos en la mesa principal. El aplauso es para ustedes, estudiantes, para ustedes, profesores, que son los que están en las aulas y los que tienen en manos de ustedes a personas humanas que necesitamos para tener una sociedad de paz. Para el Ministerio de Educación es muy importante en general todas las actividades que se desarrollan en torno a la educación matemática, en torno a todo lo que significa actualización docente y formación permanente. Este evento en particular es declarado de interés educativo. Y eventos como este son los que nos ayudan a lograr compartir, a lograr entender, a lograr buscar salidas para aquello que no logramos conseguir de nuestros estudiantes, para aquellos propósitos que inicialmente tuvimos cuando empezamos y decíamos ser profesores. Eventos como este nos ayudan a compartir, a entender, a buscar salidas. Y de parte del Ministerio de Educación se les felicita por estar acá, porque no todo el mundo, a pesar de que ve que hay dificultades, a pesar de que ve que no está bien la situación, de que algo que no está pasando, algo no está saliendo bien, pues siguen en su zona de confort y ahí se quedan. Los estudiantes no estudiaron, por eso salieron mal, sigamos. No, algo está pasando y ustedes están aquí buscando respuestas. Por eso para el Ministerio de Educación es de interés educativo que ustedes estén aquí y que aprovechen al máximo, porque de nada vale que se investigue, de nada vale que se haga computadoras, de nada vale si en el aula nosotros no hacemos el cambio, de nada vale si nosotros no aprovechamos todas estas oportunidades. Muchas gracias por estar aquí. En el marco de la entrada en vigencia del Estatuto Orgánico y toda la reforma estatutaria que está viviendo la Universidad Nacional, el cual en su marco axiológico contiene los principios de la excelencia y la integralidad, celebramos efusivamente la realización de este primer simposio regional, una educación matemática de calidad. Definitivamente ustedes tienen en sus manos una de las tareas más nobles, ¿cuál es? La formación de jóvenes, estudiantes, también la formación de nuevos profesionales y sobre todo es el impulso de aprendizajes que como sociedad y como profesionales nos llevan precisamente a ampliar nuestros horizontes para poder integrarnos cada día más en un proceso que eleve los niveles de calidad de nuestra sociedad. Yo encontré una definición para mi vida. Repito, no estoy diciendo qué maravilla me quedé ciego. Es ridículo que diga eso, lo lamento profundamente si quieren preguntármelo. Ahora, la realidad es que en algún sentido a mí me sirvió para definir cosas. Entonces, aprendí braille, de alguna manera, piensen que lo puedo decir, estoy hablando de fines de la década del 50 del siglo pasado. Yo no sé, acá alguna gente me ha dicho que no cree la edad que yo digo tener, pero les digo que yo tengo 71 años. A fines de la década del 50 del siglo pasado yo perdí la vista, no había otro remedio que estudiar braille para estudiar, y digo no había otro remedio, ahora considero que tampoco lo hay, pero en fin. Lo cierto es que en aquel momento era lo único a que uno podía
de lo cual uno podía a lo cual uno podía aferrarse para seguir adelante. Bueno, aprendí braille de una manera muy particular. A mí me enseñó braille mi hermana. Mi hermana que ve perfectamente, en su momento, bueno, yo conseguí una pizarra braille, una regleta, no sé cómo llaman ustedes acá, un punzón, unas hojitas, un alfabeto, y ella me enseñó. Y yo aprendí braille así. Y al año siguiente estaba en la escuela secundaria. Estudié en la escuela secundaria, después voy a hacer referencia a esto cuando hable de una cuestión un poco más general. Terminé la escuela secundaria, estudié en la universidad, me recibí en la universidad y trabajé como docente de la universidad. Uno escucha muchas veces, ¿no? Sobre todo a nivel así de la escuela secundaria, ¿no? Uno escucha muchas veces la siguiente cosa: la matemática es difícil. Y escucha otra: la matemática es difícil porque se la enseña mal. Bueno, por un lado, la matemática tiene cosas difíciles y cosas que no. Y por suerte tiene cosas difíciles, porque si todo fuera fácil, no habría ni investigadores, ni matemáticos, ni nada. Está bien que haya cosas difíciles, pero no todo es tan difícil. Segunda cosa, es difícil porque se le enseña mal, y en parte sí, pero no del todo, no del todo, porque hay muchos que con eso de que a mí me lo enseñaron mal, digamos, encuentran una excusa para decir, ¿para qué voy a estudiar matemáticas si en realidad esto no es para mí, yo no lo sé, me lo enseñaron mal? Entonces, digamos, cuanto más se plantea esta inquietud cuando el sujeto es una persona ciega. Indudablemente ahí aparece otro tipo de pregunta, digamos, ya hay cuestiones diferentes que nos obligan a analizar un poco la cuestión. Y acá conviene, yo en realidad les pregunté aquí cuando vine a algunas personas, algunas cosas que me interesaban sobre la realidad de Costa Rica. En realidad, yo de lo que conozco en cuanto a esto que voy a hablar, es fundamentalmente lo que ocurre y quizá ocurrirá en mi país. Nosotros no estamos educando a un tipo para que apruebe el examen, sino que estamos educándolo para la vida, para que salga de ahí y eso que hizo ahí le haya servido para algo. Yo hay cosas que estudié en la escuela secundaria que en su momento me habré preguntado ¿para qué tengo que estudiar esto? Y ahora me doy cuenta de cuánto me han abierto panoramas de algunas cosas que alguna vez tuve que leer. El tema de no juzgar a las personas, las capacidades de una persona por su discapacidad, pasa por que a uno le quitan panorama, es decir, le quitan la posibilidad de elegir cosas. Y a eso nadie tiene derecho, de ninguna manera. En este sentido, lo que dije antes, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, indudablemente ha traído avances muy importantes la Convención. Avances que seguramente van a forzar las cosas para llegar a la inclusión, a la educación inclusiva. Pero como dije antes, estamos muy lejos de que la educación inclusiva sea una realidad total. Muy lejos. Ahora, cuando uno habla de inclusión, tiene que hablar de todos los factores, todos los roles que hay en la inclusión. No es solo obligación del establecimiento educativo que incluye o pretende incluir, en este caso, a una persona discapacitada. También hay obligaciones de la persona discapacitada, que no solo tiene derechos, también tiene obligaciones. Y alguno de ustedes esta mañana me estuvo hablando conmigo y yo justamente le decía que una de las cosas, una de las obligaciones que tiene la persona discapacitada que va a estudiar es la de disponer de todos aquellos elementos que estén a la mano, que tenga él a la mano. Quiero decir, si ustedes me dicen, no, pero por ejemplo, en Europa se usa la línea Braille, que es una maravilla, pero es tan cara. No, está bien, pero eso no es una cosa que él tenga disponible. Lo que tiene disponible son aquellas cosas a las que puede acceder. Y todo aquello a lo cual puede acceder, lo tiene que tener. Por ejemplo, el braille. Si un tipo puede leer bien el braille, tiene que aprenderlo y tiene que manejarlo, porque el braille es el único, entiéndanlo, el único sistema de lectoescritura que tenemos las personas ciegas.
No hay otro, nadie inventó nada hasta ahora. Eso de que una persona se arregla con el lector de pantalla no es verdad, porque si se arreglara no iría a pedir auxilio cuando intenta resolver un ejercicio de matemáticas. Varios países, varios técnicos de países de la Unión Europea que hicieron un proyecto que finalmente logró cristalizarse a través de una empresa italiana, que es este programa llamado Lambda. Lambda como el nombre de la letra griega, L-A-M-B-D-A, Lambda. Este programa es un editor matemático. ¿Qué cualidades tiene Lambda? Mire, uno escribe con el teclado. Yo escribo de alguna manera, hago un signito y el lector de pantalla, suponga que quiero escribir una raíz cuadrada, el lector de pantalla me lee raíz. Me lo lee como si supiera leer matemática. Ahora, yo escribo linealmente. Se escribe linealmente. Ahora, ¿para qué sirve eso? Me dirán ustedes. Bueno, eso sirve para en particular. Una de las cosas para las cuales sirve es esta. Si uno utiliza paralelamente un visualizador gráfico, entonces puede, mediante un comando determinado, hacer que en un costado de la pantalla se vea la expresión que escribió como si lo hubiera manuscrito. Con lo cual, eso sirve para que un estudiante ciego o un profesor ciego se comunique con su alumno o su profesor o su alumno con visión normal. Eso se puede incluso imprimir. Ahora, también se puede visualizar en braille. Se ven los dibujitos de los signos braille en la pantalla. Claro, ¿eso para qué va a servir? Y bueno, sirve para lo siguiente. Uno lo puede copiar, pegar en un editor de braille e imprimir con una impresora braille. Un tipo que no conoce la notación matemática braille puede llegar a copiar un libro usando el Lambda, un libro de matemática. Es cierto, después va a tener que editarlo, va a tener que ver cómo con el editor braille cómo se parten las expresiones. Bueno, todo eso es una cosa complementaria de la edición, pero se puede. Acá tiene que haber una apertura de ustedes, de los profesores. Hay muchos profesores, y esto ya no es solo de mi país, yo estoy seguro que pasa en todas partes. Hay muchos que dicen, no, a mí no me prepararon para esto, yo vine acá, no tengo por qué atender a una persona con discapacidad. Y por ahí no lo dicen abiertamente, pero es lo que piensan, o se lo dicen a sus amigos. Y bueno, la realidad es que la presencia de una persona con discapacidad en un curso hoy es una realidad. Es una realidad. Y el cambio que hay en cuanto a la posibilidad que nos da la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad consiste justamente en eso. Antes, cuando hablábamos de integrar, la persona discapacitada tenía que meterse en un sistema preexistente y adaptarse como pueda. Ahora se habla de la obligación de la persona discapacitada, pero también de la sociedad para que le brinde la igualdad de oportunidades que requiere, con aquellas cosas que haya que adaptar. Miren, toda esa cosa que se hace y que digamos, esta especie de estos organismos que existen, esta conexión que puede haber, porque yo observo en muchos casos que hay una conexión, hay una universidad que recibe, o un colegio que recibe a un chico, una escuela, recibe a un chico discapacitado, no saben qué hacer, por ahí se comunican, sí, con gente especializada, hablan con los profesores, todo eso, todo muy bien, se capacitan, el chico termina la escolaridad, todo muy bien. Cuando 3 años después aparece otro, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque esa cosa que se hizo no fue orgánica. Tenemos que pensar en hacer una tarea orgánica. Esta capacitación que se está haciendo acá, y como le dije a más de uno, yo espero que lo que vine a hacer yo no los defraude. Yo intento contar mi experiencia, pero indudablemente lo principal lo van a hacer ustedes mismos. No lo va a hacer nadie que venga de afuera a contarles qué hay que hacer. Porque además, tal como les dije, lo que hay que hacer depende de cada persona. No es igual para todo el mundo. Bueno, lo cierto es que antes les hablé del Supremo, qué sé yo, que no era máximo y toda esa historia, ¿no? Yo lo que quiero decirles es, estas cosas me hicieron recordar a un humorista uruguayo, que yo lo conocí, no lo conocí personalmente, pero
yo tuve ocasión, porque bueno, ya les dije más o menos los años que tengo, este hombre hace muchos años daba charlas por radio, ¿no? Yo lo conocí porque vivía en Argentina, él y daba charlas por radio. Se llamaba Wimpy, era su apodo, él tenía un seudónimo que era ese, Wimpy. Este hombre que daba charlas por radio, hablaba siempre del hombre, se refería al hombre, al ser humano, a la mujer, como el tipo. Él decía, el tipo piensa tal cosa, ¿no? Y entonces se mandaba unas críticas, daba unas charlas bastante sustanciosas, ¿no? Él criticaba algunas cosas de la sociedad, pero era un humorista, es decir, él lo hacía incluso con humor. Y esto de la inclusión, de esa especie de línea del horizonte que uno nunca alcanza, pero que uno camina hacia ella, me hizo recordar a Wimpy. Porque Wimpy una cosa que decía era esta. El tipo no es feliz. El tipo está nervioso porque no es feliz. Y es al revés. En realidad no es feliz porque está nervioso buscando la felicidad. La felicidad, decía él, no es una meta, es un camino. Nunca se es feliz, se va siendo feliz. ¿Y saben por qué ustedes dirán que este tipo nos viene a hablar de la felicidad? Queríamos que nos hable de matemática. ¿Saben qué pasa? Esto de la inclusión de la persona con discapacidad es algo así como la felicidad. Uno la ve allá lejos y camina hacia ella, pero quizá nunca lleguemos a lograrla. Lo que sí tenemos que hacer es alegrarnos con cada paso que podamos dar. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Gracias. Soy doctora en didáctica de la matemática por el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada en España y actualmente trabaja con el Ministerio de Educación de Panamá y con la Universidad de Panamá. Danielis ahora mismo tiene una experiencia de docente, pero muy versátil, porque da cursos en secundaria, da cursos de matemática y da cursos de formación de profesores. Entonces se desempeña actualmente en múltiples facetas y nos pareció muy valiosa su experiencia en lo que ha trabajado sobre el desarrollo del pensamiento algebraico, y actualmente ya nos va a presentar una conferencia que se llama Estrategias didácticas para la educación secundaria. Y de nuevo aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, muchas gracias Costa Rica. Me siento muy contenta de estar aquí y muchas gracias a la universidad por la invitación que me han hecho para compartir con los docentes de este país, ¿verdad? Algunos de mis conocimientos, y felicitarlos a todos ustedes por estar aquí presentes, ¿sí? Porque, escuchando las palabras de la profesora Roxana hace un momento, que decía que si habíamos elegido estudiar matemática, ¿por qué razón? Y yo diría que todos los que están aquí presentes y todas las personas que han elegido estudiar matemáticas no ha sido por un simple gusto, sino que ha sido por vocación. Porque las matemáticas sabemos que no son fáciles, son un poquito complicadas, a todo el mundo no se le hace fácil las matemáticas. Entonces, cuando decidimos estudiar matemáticas es porque nos nace, porque nos gusta de pequeños. Una vez que planteamos la problemática de estas identidades notables, ¿verdad? Empezamos a trabajar y diseñamos una prueba, ¿verdad? Y luego la aplicamos a un grupo de estudiantes, 33 estudiantes de un colegio secundario de la ciudad de Granada. Y el problema decía, modifica esta expresión para obtener una expresión equivalente más sencilla. Por ejemplo, la expresión esta que tenemos, a ver si la puedo enseñar, esta que tenemos aquí, era la expresión que ellos tenían que modificar, ¿sí? Si la observamos bien, allí lleva incrustada, ¿verdad?, las identidades notables, una identidad, ¿verdad?
cuadrado de una diferencia. Ok, se le pedía al estudiante que la modificara. Esto era para hacer un estudio, una evaluación, a ver cuál era la situación que presentaban los estudiantes respecto a esta problemática, ¿verdad?, de las identidades. Bien, obtuvimos varios resultados, 3 modelos, ¿verdad? El primer modelo, la estrategia A. Hubieron estudiantes que en 2 pasos, como ustedes pueden observar allí en la estrategia A, en 2 pasos ellos llegaban a la respuesta, una respuesta rápida y precisa, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con estos estudiantes? Los estudiantes eran de primero bachillerato o 11º grado, ¿sí? A ver, que hay veces que se me escapan detalles, así que ahora después cualquier duda me la consultan. Allí llevaba incrustadas las identidades notables y si observamos en la estrategia A, que es el primer modelo, los estudiantes, ¿verdad?, que aplicaron esta estrategia identificaron inmediatamente que en el numerador, ¿verdad?, teníamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Lo factorizaron y simplificaron, ¿de acuerdo? Se obtuvo una estrategia B, un grupo de estudiantes que también dieron una respuesta precisa, ¿verdad?, pero un poco menos porque ellos tuvieron que recurrir a la aplicación de la regla de Ruffini o lo que llamamos división sintética, ¿sí? Como se observa allí. Es decir, estos estudiantes pues en cierta forma no tenían muy clara la concepción de una identidad notable. Tuvieron que recurrir a algunas herramientas que ellos tenían. Y luego la estrategia C, donde un grupo de estudiantes, como ustedes pueden observar, se embarcaron, vamos a llamarle así, se embarcaron en un sinnúmero de operaciones, empezaron a desarrollar las operaciones y pues no llegaron a una respuesta precisa, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, es decir, se perdieron en el camino. Ok, entonces esto nos motivó a nosotros, ¿verdad?, a continuar con la investigación, ¿sí? Continuar con la investigación sobre este caso de las identidades notables. Bien, pero yo les voy a hacer una combinación, ¿sí? No voy a hablar mucho de la forma como se hizo la investigación, sino que aquí para ustedes hoy yo he combinado, ¿sí?, algunos principios, ¿verdad?, de la NCTM, principios y estándares para la educación matemática, en conjunto con el diseño de tareas que nosotros desarrollamos ahí, ¿sí? Y que, es decir, uniendo estas dos cosas, creo que nos pueden ayudar mucho como estrategias didácticas en el aula de clases. Ok. De acuerdo a la NCTM, el año 2000 nos dice, las acciones del profesor animan al alumno a pensar, a preguntar, resolver problemas y discutir sus ideas, estrategias y soluciones. Indica la NCTM que nosotros como profesores somos responsables, ¿verdad?, de crear un ambiente intelectual en el que la norma sea un pensamiento matemático serio. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros como docentes, pues somos responsables, ¿verdad?, de que nuestros estudiantes, ¿sí?, se animen, se sientan motivados a desarrollar problemas en el aula de clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. También nos dice, ¿verdad?, que una enseñanza eficaz requiere conocer lo que los alumnos saben y lo que necesitan aprender. También estimularlos y ayudarlos para que lo aprendan, ¿sí? Es importante, ¿verdad?, conocer lo que los alumnos saben. Y yo creo que esa teoría ustedes todos la conocen.
de que una vez que vamos a dar inicio a una clase, pues reactivar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Y tenemos que hacerlo, ¿sí? Esta es una regla que nosotros aplicamos allí para cuando hicimos la investigación. Otro de los principios nos dice que los estudiantes deben aprender matemáticas comprendiéndolas y construir activamente nuevos conocimientos a partir de la experiencia y de los conocimientos previos. Más o menos lo que hemos dicho anteriormente. Y bueno, para que los estudiantes la comprendan, ahora luego vamos a ver algunas técnicas. También nos dice, en una enseñanza eficaz, se realizan tareas matemáticas útiles para introducir conceptos matemáticos importantes y para implicar y retar intelectualmente a los estudiantes. Retar, esa es una palabra muy importante que debemos tener nosotros como docentes en el aula de clase. Retar al estudiante, ¿sí? Aplicar problemas, ¿verdad? De forma tal que, pero claro, animarlos, incluso, a ver, ¿cuál es la palabra? Prometer algo, ¿de acuerdo? Nuestros estudiantes hoy en día decimos, resuelvan estos problemas, y ellos dicen, esto es para evaluar, es para nota o no es para nota. Si no es para nota, pues no lo hacen. Entonces, ok, pero nosotros somos responsables de lo que ellos puedan aprender. No pasa nada. Vamos a decirles sí, es para nota. Yo con mis estudiantes, la regla que aplico es que a inicio de cada trimestre yo les pido que construyan en su cuaderno matemática un cuadro de autoevaluación y de participaciones en clases. Entonces, de construcción de tareas, todo, ¿sí? Y de esta manera, todos los días yo les digo, levanten la mano los que hicieron la tarea, en esta forma, levanten la mano los que hicieron la tarea, y los que la levantan, pues les pido que coloquen un gancho, ¿verdad?, para ese día. Ellos mismos se van a estar autoevaluando. Entonces, pero son honrados, porque yo les digo, voy a pasar revisando. Y bueno, algunas veces no paso revisando, pero otras sí, y yo voy y le pongo mi sello. Con eso yo me doy cuenta, ¿verdad?, quién hizo la tarea y quién no la hizo. Pero no tengo que estar revisando exactamente si hizo la tarea bien o no, porque son 36 estudiantes que tengo por cada grupo. Tengo 5 grupos de educación secundaria, me refiero a educación secundaria, ¿sí? Y es difícil revisar lo que te hacen 36 estudiantes, pero mi interés es que todos aprendan. Por lo tanto, yo busco estrategias y técnicas para que ellos, ¿verdad?, se motiven. Dice, los profesores deben decidir qué aspectos destacar de una tarea, qué preguntas hacer para implicar a los alumnos, sea cual fuere su nivel de habilidad. ¿Okay? Nos dice la NCTM, ¿sí? Principios y estándares para la educación matemática. Fomentamos la discusión y la colaboración en el aula de clases. Se pide al alumnado que justifique sus opiniones. O nos dedicamos a decir esto se hace así, 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 algorítmicamente, y nosotros somos los únicos protagonistas de la clase. No funciona esto, ser los únicos protagonistas. También lo sabemos. También sabemos que hoy en día, ¿verdad?, tenemos que fomentar la discusión, invitar a los estudiantes, pero establecer contratos didácticos con los estudiantes, porque de lo contrario se nos va de la mano el orden en el aula de clases, y más cuando es son grupos numerosos.